Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva clase virtual de Introducción a la Química, donde hablaremos de masa, peso y concentración. Recuerden, esta es una clase edición especial de cuarentena. Quédate en casa, seguí cuidándote, cuidándonos, nos cuidamos entre todos y arrancamos con química. Lo que vamos a ver hoy es la relación entre masa y peso y cómo vamos a usar esas unidades en química. La masa, y esto que quede bien claro, es la cantidad de materia de un cuerpo. En química, la unidad de medida de la masa es la unidad de masa atómica. Esta unidad es específica para medir la masa de átomos y moléculas. Esto es debido a la magnitud de la medida. Una unidad de masa atómica, vamos a tomarlo, es equivalente a un neutrón o a un protón, ¿sí? Que tiene una masa muy similar. En la vida diaria, la unidad de masa es el gramo, ¿sí? El peso, en cambio, es una unidad de fuerza. El peso va a variar de acuerdo a la fuerza que se le aplique. ¿Qué fuerza? La fuerza de gravedad. El peso es una asociación de la masa de un cuerpo con la fuerza de gravedad que lo atrae. La unidad de medida del peso en realidad es el newton. Y acá es donde vamos a hacer esta observación que puede servir más adelante para quienes tengan que estudiar física. El newton es la fuerza que surge de multiplicar masa por aceleración. Cuando yo estoy en la Tierra, la aceleración de la Tierra es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Cuando yo tengo algo de 1 kilo multiplicado por la aceleración de la Tierra, me da un newton, que esa es su definición. Entonces, de ahí podemos hacer la estimación de que un newton equivale a 9.800 gramos. ¿De dónde viene este número? De nuevo, de multiplicar 1 kilogramo por la fuerza de aceleración en la Tierra. Si estuviéramos en otro planeta, la relación newton-kilo sería distinta, dependiendo de la aceleración de cada cuerpo, de cada planeta. Entonces podemos observar que el gramo es una unidad pivot, es decir, que permite irnos entre un lado y otro entre peso y masa, ¿sí? Nosotros sabemos que la masa que hay en un gramo, ¿sí? Si la multiplico por la gravedad, me va a dar la fuerza. La equivalencia concreta es 9.800 gramos de masa tienen aplicada una fuerza-peso de 1 newton. Bien, ahora vamos a hablar de otra unidad pivot que nos va a permitir pivotear o intercambiar unidades entre las unidades de masa atómica, que son para pequeñas medidas, y los gramos, que son los que usualmente utilizamos en la vida diaria. Esta unidad es el mol. Pero el mol tiene una particularidad. El mol es una cantidad de partículas, ¿sí? Es como medir en docenas o medir en decenas, ¿sí? Un mol es una cantidad de partículas. La definición textual es que un mol es la cantidad de partículas de isótopo 12 del carbono que hay en 12 gramos de este elemento. Para decirlo de otra manera, podemos decir que es la cantidad de partículas de masa atómica 12 que hay en 12 gramos. Esta cantidad es constante y se usa o se conoce con el nombre de número de Avogadro. El número de Avogadro es una constante que es 6,02, esto lo vamos a obviar, por 10 a la 23. Esto es el exponente 23, ¿sí? Entonces, el mol es la cantidad de partículas de unidad de masa atómica 12 que hay en 12 gramos. Entonces yo ya ahí tengo el rol que va a cumplir el mol. El mol sirve para convertir los gramos a partículas y me relaciona entonces las unidades de masa atómica con los gramos. Si yo tengo
un mol de partículas de determinada masa atómica, voy a tener esa determinada cantidad de peso en gramos, ¿sí? O sea, un mol es la cantidad de partículas de peso X que hay en X gramos. O, si yo lo puedo decir de otro modo, un mol es las partículas de peso X que pesan X gramos. O sea, que si yo tengo un mol de determinado peso molecular, de determinada masa atómica, voy a tener esa cantidad en gramos. A ver, y esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque yo puedo trasladar a partir de ahora las ecuaciones químicas de moles o de partículas a gramos, ¿sí? Vamos a ver cómo, pero en principio, si yo tengo una ecuación química donde A partículas de A reaccionan con B partículas de B y obtengo C partículas de C y D partículas de D, si yo reemplazo partículas por moles es lo mismo, porque es como un aumento, si se quiere, un escalado de la receta. Es como cuando alguien cocina para 1 o para 4 personas. Lo único que hace es multiplicar por 4 esa cantidad. Nosotros, si leemos de a partículas, vamos a tener la receta para 1. Si yo lo leo como moles, voy a tener la receta para 6,0 por 2 por 10 a la 23 partículas. ¿Se entiende un poco? El mol entonces me va a llevar todo lo que yo tengo en partículas a moles. ¿Por qué? Porque después lo puedo pasar a gramos. Entonces, si yo en una reacción química leo los coeficientes como números, también los puedo leer como moles y está bien y me va a ayudar a convertirlos en gramos. Bien, ¿y cómo hago para convertir los moles en gramos? Muy sencillo, con la famosa regla de 3 simple o tablita de proporcionalidad directa. Yo sé que un mol de masa atómica A pesa A gramos. Si yo tengo otra cantidad de gramos, puedo averiguar la cantidad de moles, o al revés. Si yo tengo cierta cantidad de moles, puedo averiguar cuánto pesa en gramos, ¿sí? Vamos a verlo con un ejercicio muy sencillo. La pregunta es la siguiente: si la fórmula de la sacarosa es C12H23O11, ¿cuántos moles hay en un kilo? Nosotros de este modo, con algo como es un kilo de azúcar, que todos tenemos un paquete en casa, podemos averiguar cuántos moles tenemos en un paquete. ¿Cómo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a tomar los datos que tenemos. Tenemos la fórmula y tenemos que averiguar el peso en kilos. Entonces, vamos a partir desde la sacarosa, ¿sí? Yo sé que la sacarosa está compuesta por 12 átomos de carbono, 23 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno. Para conocer la masa de la sacarosa, como la masa es aditiva, yo lo único que tengo que hacer es sumar la masa de cada uno de los componentes que lo está tomando, que los está formando. ¿Cómo hago eso? Tomo 12 átomos de carbono, averiguo su peso en masa atómica y lo sumo al peso de 23 de hidrógeno y 11 de oxígeno. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para realizarlo, debemos ir a la tabla periódica y conocer el número másico que hay del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Cuando yo voy a la tabla periódica, lo que hago, generalmente, el número másico es el que está abajo del símbolo, que es la letra, o del nombre del compuesto. Para el caso del carbono es 12,01115. Para el caso del hidrógeno es 1,00797. Y para el caso del oxígeno es 15,9994. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a redondearlos simplemente para que sean más fáciles las cuentas y no nos perdamos en eso. Pero siempre que hagamos cálculos vamos a tener que hacerlos con 3 decimales, ¿sí? En el caso del carbono el peso correcto sería 12,011, en el caso del oxígeno es 15,999 y en el caso del hidrógeno sería 1,007. Nosotros vamos a usar los redondeados, pero tengan en cuenta esto a la hora de hacer ejercicios. Entonces, ¿cuál es la masa molecular relativa de la sacarosa? Va a ser 12 por la masa del carbono más
23 por la masa del hidrógeno más 11 por la masa del oxígeno, ¿sí? Recordemos que esta es la masa atómica de cada uno de los átomos que los hace. Entonces, cuando yo multiplico, cuando yo solo tengo que esto es 12 por 12 más 23 por 1 más 11 por 16. 12 por 12 es 144. 23 por 1 es 23. Y 11 por 16, vamos a hacer acá la cuenta. 11 por 16 me da 176. Para yo saber la masa molecular relativa de la sacarosa, es decir, la masa de una molécula de sacarosa, ¿por qué es relativa? Por esta definición de mol, que se refiere o relaciona todo con el isótopo 12 del carbono. Para saber la masa molecular relativa de la sacarosa, yo lo que voy a hacer va a ser sumar los 176 que aportan todos los oxígenos, más los 23 que aportan todos los hidrógenos, más los 144 que aportan todos los carbonos. La masa molecular relativa de la sacarosa es entonces 343 unidades de masa atómica. ¿Sí? La pregunta es ¿cuánta masa hay en un kilo? Entonces yo lo que voy a hacer es una regla de 3 simple. Si una molécula de sacarosa tiene 343 unidades de masa atómica, un mol de sacarosa, ¿cuánta masa tiene? Recordemos que el mol es la unidad pivot. Si yo tengo un mol de peso A, tengo A gramos. En este caso, yo tengo un mol de 343 sumas. Lo que yo voy a tener entonces son 343 gramos. Cada vez que yo tengo un mol de algo que pesa determinada cantidad de masa atómica, tengo son gramos. Un mol de partículas de 343 sumas pesa 343 gramos. Cuando yo quiero saber cuántos moles hay en un kilo, hago una regla de 3 simple muy sencilla. Puedo partir desde acá. Yo sé que un mol de sacarosa, ¿sí?, tiene 343 gramos de masa. Entonces yo quiero saber cuántos moles, no lo sé, porque es lo que me pregunta, tengo en un kilo de azúcar. ¿Sí? Un kilo son 1000 gramos. Entonces, ¿qué hago? Regla de proporcionalidad directa. Yo no sé los moles, entonces me voy enfrente, que si lo sé, multiplico cruzado y divido por el de enfrente. Entonces, mi X va a ser igual a 1000 gramos, que es el que está enfrente, por 300, por un mol de sacarosa, ¿sí? De nuevo, el de enfrente de mi incógnita multiplicado cruzado, ¿sí? Todo esto dividido 343 gramos. Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo tengo gramos acá arriba multiplicando y gramos abajo dividiendo, los gramos con los gramos se me va y la unidad que me queda es el mol. Está bien porque es lo que estoy buscando. ¿Qué me va a quedar? 1000 por 1 dividido 343. Es decir, que me va a quedar 1000 dividido 343. Esto lo hago en la calculadora. 1000 dividido 343 y me da 2,915 moles. Entonces la respuesta, y esto es fundamental, ¿por qué? Porque el problema me plantea una pregunta. La respuesta es que hay 2,91 moles en un kilo. Siempre escribo la respuesta. Respuesta: hay
2,915 moles de sacarosa en 1 kilogramo de azúcar. Y así es como se usan las unidades de masa en química y su relación con el peso. Espero que esto les ayude a entender un poco más lo que vamos a ver más adelante. Cualquier duda, cualquier consulta, me escriben a través de los canales usuales, ya sea Google Classroom, el mail o las transmisiones en directo. Muchas gracias, espero que les haya servido. Les voy a dejar ejercicios para que sigamos aplicando y entendiendo esto.